Una propiedad lujosa, bajo una estricta cuarentena. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Sin embargo, en este silencio sellado, un secreto mortal prosperó, y uno de ellos fue asesinado para protegerlo. Pero Hercule Poirot cree, con firmeza, en el aislamiento, las mentiras pueden desmoronarse, y un asesino no puede esconderse detrás de puertas cerradas para siempre. Vitechwood bajo cenizas, ubicado en el campo inglés, sus cabañas con techo de paja y carriles adoquinados brillaban bajo la luz dorada del otoño de 1934. El verde del pueblo, enmarcado por robles encendidos, exudaba un encanto rústico, pero una misteriosa quietud se apoderaba de la escena. Desde la espiga gris atlética de la niña hasta los susurros entre los brotes, todo hablaba de un pasado detenido en el tiempo. Suave, silencio y bosque. Hercule Poirot llegó en su Morris 8, deteniéndose al borde del verde. Salió, sus zapatos brillantes tocando el suelo con un eco pulido. Siempre meticuloso, había imaginado un retiro de orden y calma, una oportunidad para restaurar sus nervios en medio de la simplicidad del campo inglés. Pero mientras estaba ahí, el fog se rizaba sobre sus tobillos, y sintió, con claridad inquietante, que el destino tenía otros planes. Se adelantó hacia la posada La Corona de Rosen, un edificio de vigas oscuras y ventanas con parteluz que presidía el corazón del pueblo. Cuando se acercó, la puerta se abrió lentamente. La señora de la casa lo saludó con una sonrisa, que apenas logró enmascarar un destello de inquietud en sus ojos atentos. «Monsieur Poirot, supongo», dijo con voz cálida, aunque cargada de tensión. «Bienvenido a Vitechwood bajo cenizas. Confío en que el viaje fue amable». «Madame», respondió Poirot, inclinándose ligeramente, «el viaje fue satisfactorio. Aunque esta niebla le añade cierto misterio a su encantador pueblo». Su voz vaciló. «Un misterio, al que gustosamente habríamos renunciado», dijo ella. «Pero ya que está aquí, ¿quiere descansar un poco?». Lo condujo a la posada. Las paredes de roble y el fuego en la chimenea ofrecían calor frente al escalofrío. Subieron a su habitación. «Monsieur Poirot, no estamos acostumbrados a recibir invitados tan distinguidos», comentó la señora, con una sonrisa tenue. Los ojos de Poirot se enfocaron. «Señora, solo busco tranquilidad. El ruido de Londres me fatiga. Un amigo, el capitán Hastings, me habló de Vitechwood como un lugar de paz, un refugio contra la tormenta. Por eso estoy aquí». Ella asintió, aunque en su rostro cruzó una sombra, como si la paz que alguna vez reinó se hubiera disipado. La habitación era simple, pero prístina, y Poirot aprobó con un leve gesto. Desempacó con precisión, organizando sus pertenencias, como si el orden mismo pudiera frenar la inquietud que se filtraba desde la aldea. Desde fuera, un triste valle flotó a través de la niebla, sus notas débiles, arrastradas por el viento. Poirot se detuvo. Escuchó, susurrando, «Interesante». Mientras tomaba una taza de té, dijo, «Ahora dígame, el pueblo susurra sobre una enfermedad. ¿Está usted muy preocupada?». La señora asintió con tristeza. «Sí, han habido escalofríos, fiebre sin aliento. Varios han caído enfermos en solo unos días. El doctor Hargrove convirtió la sala común en una enfermería. El señor Turner, esposo de Emily Turner, está entre los peores». Fue interrumpida de pronto. El señor Henry Wilkins, el almacenista, irrumpió con el ceño fruncido. «Caos», gruñó. «Las existencias se agotan, el comercio se estanca. Si esta enfermedad se propaga, nos pondrán en cuarentena». Poirot intervino con suavidad, pero firme. «Monsieur, ¿teme más a la enfermedad o a la ruina de sus negocios?». Wilkins se detuvo. Bajó la mirada. Poirot se retiró a su habitación. La niebla se arremolinaba contra los cristales, los muros jugaban con sombras fantasmales. Y entonces, llegó un grito. Un aldeano irrumpió, frenético. «La señora Fletcher. El peor caso. Doctor Hargrove dice que es terrible». Poirot se enderezó. Su mente, nítida como la luz que cedía lentamente sobre Vitechwood, comprendió que su retiro había terminado, que algo enterrado se estaba desenterrando. La primera luz apenas rompía la niebla, cuando un golpe tímido en la puerta lo sacó del sueño. Había descansado mal, perseguido por un gramófono lejano,
un vals que se repetía como un susurro. Se levantó meticulosamente, suavizando su vestimenta de seda, ajustando su bigote. Abrió la puerta. La señora, de pie con un pañuelo húmedo, dijo con voz temblorosa: Monsieur Poirot, una horrible noticia. El señor Turner falleció en la noche. Los ojos verdes de Poirot se entrecerraron. Su rostro, sin emoción visible. Lo mejor será que no se quede con eso, dijo ella. El desayuno estará listo pronto. Mientras ella se retiraba, Poirot cerró la puerta. Su mente ya trabajaba. La muerte del señor Turner había sumido a Vitival bajo cenizas en un nuevo silencio. Uno más tenso, más calculado. Después, las barreras se levantaron en los bordes del pueblo. Firmes señales de cuarentena adornaban cada acceso. No pasar. Los carros de suministro fueron desviados. Los viajeros, rechazados. Poirot bajó al salón de la posada. La señora Fletcher lo miraba, ansiosa. Una medida prudente, dijo Poirot, suavemente, aunque inconveniente. ¿Y qué será de Vitival, monsieur? Mal, me temo, admitió ella. Necesitamos alimentos, medicina. Con el señor Turner muerto, y otros enfermos. Sus palabras se apagaron. Poirot le ofreció un leve asentimiento. El orden prevalecerá, madame. Siempre lo hace. En el exterior. Sintió el peso de la cuarentena como un velo. Los carriles adoquinados, antes encantadores, ahora yacían desiertos. Las ventanas, tapiadas. El silencio, opresivo. Solo el ladrido ocasional de un perro rompía la niebla. Poirot caminaba con paso constante. Su mirada, aguda, catalogaba cada detalle. Pasó frente al molino textil, de ladrillo rojo, dormido, silencioso. La gran rueda, quieta. Sus ojos se detuvieron en la superficie del agua. Un hilo de aceite, una mancha en la calma. Murmuró: Traición. Lo anotó mentalmente y siguió su camino hasta la iglesia de Santa María. Su aguja, un centinela gris. Dentro, las voces se alzaban en oración, pero la inquietud dominaba el ambiente. Poirot observó. Las manos del reverendo Whitfield temblaban. Sus ojos, inseguros. Un hombre de fe, al borde de la desesperación. Al concluir el servicio, los aldeanos se retiraban en silencio. Un zumbido de ansiedad llenaba el aire. La señora Clara Benson se acercó. Su chal de encaje temblaba sobre sus hombros. Monsieur, dijo en voz baja, con un tono conspirador, hay cosas que debe saber. Es el molino el que usted señala, el que arroja suciedad al río por la noche. ¿Eso ha traído esta maldición?, preguntó una aldeana, temblando de miedo. El bigote de Poirot se agitó, reflejando su sorpresa. Una acusación, casi delirante, replicó él con voz grave. ¿Quién dice haberlo visto? Yo lo vi, exclamó ella, sollozando. Con mis propios ojos. Merci, respondió Poirot, elegante y escéptico. Pero la luz puede engañar. El río refleja fantasmas. Se internó en la neblina, pensativo. ¿Es coincidencia que la enfermedad aparezca tras esa polución? ¿O hay algo más siniestro? Al llegar a la Rosa y la Corona, escuchó voces airadas. ¿Es el molino de Ashford? Maldito. Y esos forasteros, como ese tal John Smith. La mención del nombre cortó el murmullo, y Poirot lo guardó en su memoria. Apoyado en una ventana empañada, calentó las manos junto al fuego. Observó los acontecimientos del día pasar por su mente. Dejando la copa a un lado, decidió: mañana visitará la enfermería. Quizás allí encuentre respuestas ocultas entre los enfermos y sus silencios. Al amanecer, entró al ayuntamiento convertido en sala de cuidados improvisada. El fuerte olor del jabón cáustico dominaba el ambiente. Ya no había risas ni tazas de té, solo filas de camas de hierro, toses y susurros. La tensión era palpable. La enfermera Margaret Jenkins se movía con precisión casi militar. Su uniforme crujía, sus manos eran firmes, aunque Poirot notó la rigidez de sus labios y una mirada fugaz hacia el anexo del médico, como si ocultara algo. Más allá, el doctor James Arrobe atendía con voz tranquila, a pesar del agotamiento visible en su postura y ojos. Poirot se acercó con cortesía. Soy Hercule Poirot. No vengo a curar, sino a comprender. ¿Puedo ofrecer mi ayuda? Arrobe asintió,
su bigote temblando ligeramente. Es una enfermedad obstinada. Sospecho contaminación del aire o del agua, pero no tengo pruebas. Día a día, los enfermos se debilitan. Margaret intervino. Utilizamos la nueva tintura en lugar del láudano. El doctor contestó con firmeza. Sé que no está probada, pero arriesgar es preferible a no actuar. Ella frunció el ceño, dispuesta pero reticente. Entre ellos, desde la penumbra emergió Emily Turner, con paso vacilante pero decidido. Apretaba un relicario con manos temblorosas, con la mirada llena de reproche. ¿Cómo te atreves a estar aquí? Como si nada. El doctor titubeó. Emily. Ella alzó la voz. Hice todo lo que pude. Luego giró hacia Poirot, con lágrimas en los ojos. Usted no comprende. Él era mi todo. Con el relicario brillando, desapareció en la penumbra. Arrove suspiró, agotado. Tiene razón al llorar, pero le juro que hice todo lo posible. Poirot colocó una mano en su brazo y dijo suavemente. Kerit, mon ami. Tal vez en su oficina encontremos pistas de esta guerra silenciosa. El doctor guió a Poirot hacia un pequeño anexo lleno de libros médicos, papeles y frascos. Un aroma a tinta, alcohol, y algo más. Poirot examinó un vial con interés. ¿Esto del río? Preguntó. Arrove explicó que tenía un brillo extraño y olor tenue, sospechoso, pero no había tenido tiempo de investigarlo. Poirot asintió. Tal vez el río nos habla. Solo hace falta aprender su lenguaje. Un gemido lo interrumpió. Se despidió con cortesía. Le dejo a sus tareas. Volveré. Hay mucho que investigar. Arrove sonrió, extenuado. Quizás su intelecto halle lo que mi ciencia no pudo. Al salir, Poirot se adentró en la niebla. El olor a jabón seguía impregnando su abrigo mientras los gemidos lejanos resonaban en sus oídos. Hay secretos aquí, y los descubriré, pensó. Entonces, un grito desgarrador rompió la calma del amanecer. Como una tormenta, azotó Vitechwood bajo cenizas. Poirot despertó de golpe, sobresaltado. Se vistió con precisión y bajó rápidamente. En el salón del pueblo, el agente Albert Barnes, pálido y jadeante, lo esperaba. Rápido, Monsieur Poirot. Al salón. Las puertas de roble se abrieron, y en el centro del cuarto, un vial había caído y un charco de sangre se extendía. Poirot avanzó sin dudar. Barnes, con voz temblorosa, apenas susurró. Monsieur Poirot, es horrible. Retorcido en las agonías finales de la muerte, un cuchillo quirúrgico sobresalía de la nuca del cuello de Arrove. Su hoja se había hundido profundamente, y una piscina carmesí se filtraba en la alfombra persa bajo él. Los intrincados patrones de antaño eran ahora grotescas burlas. El escritorio yacía en caos, papeles esparcidos como hojas de otoño. Cerca, unas pocas páginas sueltas, con la inconfundible escritura del médico, habían sido retiradas apresuradamente. Las notas hablaban de muestras de agua y análisis químicos, pero el informe completo, la evidencia condenatoria, había desaparecido. La atención de Poirot se desvió hacia la ventana, donde el aire matutino traía un escalofrío. En el cristal, huellas distintivas. Se remontaban desde el alféizar al escritorio, y de regreso. En los bordes, tierra fresca y briznas de hierba. Un asesino silencioso había dejado su firma, oculta solo para ojos menos atentos. El agente Barnes, a su lado, temblaba ligeramente. Sus manos jugueteaban con su casco. «Señor, ¿qué hacemos? Nunca he visto algo así». Su voz era un tartamudeo indefenso. Poirot, con tono firme pero sereno, respondió. «Cálmese, mon ami. Primero, aseguramos este lugar. Nadie entra o sale sin mi palabra. Luego, convocaremos a quienes deben responder por esta escena». Barnes asintió, y un destello de alivio suavizó sus rasgos mientras se apresuraba a obedecer. Poirot, arrodillado ante el cuerpo, examinó cada detalle con precisión. El rostro de Arrove estaba congelado en un gesto de asombro. Ni siquiera un indicio de reconocimiento hacia su asesino. Una muerte rápida, precisa, profesional. Poirot se incorporó y se volvió hacia la enfermera Jenkins. «¿Usted lo descubrió así? Cuénteme todo lo que vio». Ella tragó saliva. Sus manos revoloteaban como pájaros atrapados.
Vine al amanecer, como cada mañana. Vi que la puerta estaba entreabierta. La empujé y allí yacía. No toqué nada. Lo juro. Solo grité y pedí ayuda. ¿Anoche escuchó algo?, inquirió Poirot, sus ojos fijos en los de ella. Tal vez, susurró. Escuché pasos. No estoy segura. Y quizás una sombra, junto a la ventana. Pero estaba cansada. No puedo jurarlo. Poirot asintió lentamente. Su mente ya trabajaba, ensamblando fragmentos, pasos, sombras, silencio interrumpido. Mientras él y el agente Barnes salían del anexo, se encontraron con una multitud reunida, atraída por los gritos. Los aldeanos se agolpaban con expresiones de horror. Entre ellos, los sospechosos. El señor Reginald Ashford se mantenía rígido, los brazos cruzados, los ojos clavados en la puerta, un músculo palpitando en su mandíbula. A su lado, su hijo Timothy parecía una chispa a punto de estallar. Su mirada saltaba de rostro en rostro, respiración entrecortada. La enfermera Jenkins, pálida pero firme, habló. El doctor Arrobe ha sido asesinado. Y con él, evidencia vital ha desaparecido. Bajo esta cuarentena, el asesino no puede haber huido. Está entre nosotros. Un murmullo recorrió la multitud. Nos reuniremos en la posada. Hablaré con cada uno, anunció Poirot con voz firme. Ashford replicó. Esto es absurdo. Ahora somos prisioneros, y usted nos juzgará uno por uno. Una tragedia, sí, interrumpió el señor Smith. Pero no sorprendente. Sus palabras provocaron una mirada penetrante de Poirot, aunque éste guardó silencio. Volviéndose hacia Barnes, dijo, guarde este lugar, mon ami. Volveré. Los aldeanos se dispersaron entre susurros. Un zumbido de miedo llenaba el aire. Poirot caminó con paso firme a través de la niebla, que se rizaba a sus pies. La cuarentena había estirado los nervios de Vigilwood. El asesinato ahora los había quebrado. Ajustó su sombrero y pensó, las pequeñas células grises deben brillar más que nunca. El asesino está cerca. No me iré hasta que la verdad emerja de esta sombra. En el salón de la Rosa y la Corona, un remanso de orden en medio del caos. El fuego lanzaba destellos cálidos sobre las paredes. Poirot se sentó en el centro, con su impecable traje a rayas, dispuesto a desentrañar el misterio. La señora Edith Fletcher apareció en la puerta. ¿Desea que los llame uno a uno, Monsieur Poirot? Oh, oui, madame. El señor Reginald Ashford primero. Si es tan amable. Ella se retiró, y Poirot observó la niebla que presionaba contra los ventanales. El confinamiento se cerraba como un nudo, y la muerte del médico amplificaba los susurros. El asesino está atrapado entre nosotros, y será encontrado. Ashford entró, tan rígido como su reputación. Bueno, Monsieur Poirot, dijo con voz cortante, ¿qué desea discutir? La noche del asesinato. ¿Dónde estaba usted? En casa. En mi estudio. Revisando cuentas. Esta cuarentena ha enredado mis negocios. ¿Alguien puede corroborarlo? Mi mayordomo, Jenkins, me trajo té a las 9, y de nuevo a las 11. Y él dirá lo mismo. Sin duda. Sí, él es confiable. Aunque es viejo. Sus manos tiemblan a veces. Precisamente, murmuró Poirot. Una pausa puede revelar mucho. ¿No escuchó nada desde su estudio? Nada. Fue una noche tranquila. Volveremos a hablar. Ashford salió con zancada rígida. Pero Poirot notó una grieta, un leve parpadeo de inquietud. Timothy Ashford entró con energía inquieta. ¿Estuviste en la posada, Timothy? Sí, con los lugareños. Me fui temprano. ¿Nadie te vio regresar? No. Necesitaba aire. Esta cuarentena es sofocante. Uy, como usted dice, respondió Poirot con un guiño. Luego entró la señorita Emily Turner. Vestía de negro. Sus manos temblaban alrededor de un relicario. Madame, ¿estuvo sola anoche? Sí, en mi cabaña. Sola, afligida. Pero un vecino mencionó oír voces. 2 voces. ¿Podría ser que hablaba usted con su dolor? Su aliento se cortó. Su agarre se apretó. Yo podría haberla llorado sola. No había un solo tipo de tono que estuviera firme. Y estaba segura, de que eran 2 voces distintas. Lo juro. La madera crujió. Me empujó una sola vez. Fue real, pero
Poirot sintió un velo sobre sus palabras. La enfermera Margaret Jenkins entró, su uniforme rígido, la cara delgada marcada por la fatiga. Se sentó, las manos tensas, dobladas sobre el regazo. «Mademoiselle», dijo Poirot con cortesía, «¿trabajaste toda la noche atendiendo a los pacientes?» «Sí», respondió, su voz recortada. «Mi registro lo demuestra, cada hora». «Magnifique», dijo Poirot. «Y cada hora fue grabada». Ella vaciló. Su mirada, una máscara brillante. Sus ojos oscuros brillaban bajo el ala del sombrero. Más tarde, Mercure Smith entró. «Poirot», dijo este con familiaridad, «dormí toda la noche como una piedra». «¿Una piedra?», repitió Poirot. Pero la criada escuchó pasos claros en las escaleras. No eran solo los crujidos de la posada. Smith intentó mantener la sonrisa, pero ésta se desvaneció lentamente. «Las cosas viejas juegan trucos, ya sabe». «¿Trucos?». «Quizás», admitió Poirot, pensativo. «Pero ella insiste en que alguien se movía con un propósito». «¿Estabas realmente dormido?». «Muerto para el mundo», dijo Smith con ligereza. «Este encierro desgasta a un hombre». «¿Y al doctor Arroway?», preguntó Poirot, aguzando la mirada. «Apenas lo conocía», respondió Smith, encogiéndose de hombros. «Su muerte, una pena, sin duda». Poirot no dijo nada, pero la facilidad del hombre le pareció demasiado practicada. Más tarde, la señora Clara Benson fue llamada. La encontró apuntalada en su cama, los ojos brillando con una extraña luz. «Madame», saludó Poirot suavemente. «Se movieron astutamente, como un ladrón», susurró ella. «Misericordia», dijo Poirot, reflexionando. «¿Hecho exageración?». En la enfermería, Poirot estudió las huellas fangosas, las manchas frescas, el escritorio revuelto y la carta desaparecida. La sombra del molino se alzaba más grande. Un motivo comenzaba a tomar forma. La lluvia azotaba las ventanas de la posada. Dentro, Poirot se encontraba como en el ojo de una tormenta. Cada conversación le había dado un fragmento, una grieta. El asesino estaba cerca. La niebla que envolvía Viteold se había vuelto más densa. Los hilos espectrales se deslizaban entre las casas antiguas, envolviendo la aldea como un sudario tejido por manos invisibles. Hercule Poirot se mantuvo firme en la entrada del Roseant Crowning. Su traje a rayas, impecable. Su sombrero de fieltro inclinado con precisión. Los ojos verdes, agudos, observaban el mundo apagado más allá. El peso de la cuarentena presionaba a los aldeanos como una segunda niebla. El asesinato del Dr. James Arroway había transformado su inquietud en temor palpable. Pero para Poirot, esa atmósfera opresiva era un desafío, un tapiz de secretos que debía desentrañar con los hilos finos de su mente. Su primera tarea lo llevó a la habitación del señor John Smith, cuyo comportamiento pulido no había podido disipar las miradas cautelosas de los vecinos. Con un gesto de la señora Fletcher, la propietaria, Poirot subió la estrecha escalera. La puerta estaba cerrada, y bajo el marco descansaba una maleta. Su cuero, raspado pero meticulosamente colocado. Poirot se arrodilló. Con manos enguantadas, desabrochó los broches con cuidado. Dentro, encontró una bolsa de cuero. La abrió, y se encontró con una fotografía sepia de una mujer severa. En el reverso, una palabra. «Edward». «Edward», murmuró Poirot, su bigote temblando apenas. ¿Es este el verdadero nombre de John Smith? ¿Edward Langley? ¿El malversador de Londres? Tal vez, esa mujer era su esposa. ¿Un recuerdo de una vida descartada? Pero, ¿cómo se conectaba eso con el destino del doctor Arroway? La mente de Poirot giraba veloz. Tal vez el médico había descubierto su secreto. Era ese el motivo. Pero, Arroway había estado obsesionado con la enfermedad. Con el río. No con el pasado. La coartada de Smith era delgada. Afirmaba haber dormido profundamente. Pero la criada había escuchado pasos. Por ahora, Poirot guardó la fotografía. Un suspiro profundo le escapó. Una pieza del rompecabezas, que aún no encajaba. La escalera crujió de nuevo. Descendió a la sala donde la señora Fletcher organizaba una bandeja de té de manzanilla. «Arroway», susurró ella al servir la infusión humeante. «Él fue leal, señor. Cuando vino aquí,
Estaba roto. Problemas en Londres. Me lo dijo una vez. Todos tienen derecho a reparar su camino. ¿Y la enfermera Margaret Jenkins? Se aferró a él como una sombra, dijo la señora Fletcher. Desde que llegó, él le dio una segunda oportunidad, y ella le devolvió su lealtad. Poirot asintió en silencio y se retiró. La niebla lo recibió nuevamente, como una cortina de misterio. La tienda general estaba cerca. Dentro, el señor Henry Wilkins, rostro hosco, lo observaba. Señor Wilkins, saludó Poirot con tono medido. ¿Le inquieta solo esta cuarentena? ¿O hay algo más que oscurece su frente? Wilkins cerró el libro de contabilidad con fuerza. El molino, el río, los desechos. Gruñó. Eso es lo que nos enferma. Los ojos de Poirot se entrecerraron. Un destello de interés cruzó su rostro. ¿Ha sido testigo? Wilkins no respondió. Poirot guardó la acusación como una carta bajo la manga. El molino exigía atención. Allí, el señor Reginald Ashford esperaba en su estudio. La habitación bordeada de retratos y maderas oscuras. Monsieur Ashford, comenzó Poirot. Su molino, junto al río, ¿funcionó esa noche? Mi molino corre como el día en que fue construido, respondió con frialdad. Nada más. Pero justo entonces, un estallido de voces. Eres un cobarde, padre. Rufió Timothy Ashford. Debemos expandir. El futuro no espera. Insensato. Tronó el señor Ashford. Nos arruinarás. Poirot, invisible en la niebla, escuchaba. La ambición del joven. Un golpe vívido en el lienzo de sus sospechas. Cerca de la ventana del anexo, algo brillaba entre los arbustos. Un retazo de tela oscura. Poirot se agachó, su abrigo ondeando con el viento. No, Petra, murmuró, recordando el relato de la señora Benson sobre una figura encubierta. Este fragmento prestó peso a sus palabras, un eco silencioso de las huellas que había rastreado. El anochecer se asentó sobre la brujería de Vittewood. Poirot se encontró por la orilla del río, el flujo del agua oscura corriendo bajo una mordaza de niebla que se espesaba. La luz apagada llenaba el paisaje como un presagio. Las muestras en la oficina de Arrobe. La enfermedad se agrupaba aquí. Las notas del doctor apuntaban aquí. La sombra del molino caía justo aquí. Slare, susurró Poirot, incorporándose mientras la niebla giraba a su alrededor. Arrobe había descubierto el veneno del río. Su archivo desaparecido representaba una amenaza para el legado de los Ashford. Una verdad silenciada por la mano de un asesino. La cuarentena había quebrado los miedos del pueblo. Y ahora, junto a este arroyo mancillado, las sospechas de Poirot se cristalizaban. La enfermedad y el asesinato se entrelazaban, y el culpable acechaba. Mondure, cerca, dijo suavemente, sus ojos fijos en el brillo del agua. Las pequeñas células grises tejen el patrón, y la verdadera justicia no dormirá esta noche. El anochecer se asentó en gran medida sobre Vittewood. Un bajo ceniza cubría todo, su luz desvaneciéndose, tragada por la niebla que se aferraba a la orilla del río donde Hércules Poirot se encontraba. Una pequeña ampolla de agua contaminada se enfriaba contra sus dedos enguantados. El río fluía oscuro y lento frente a él, su superficie marcada por un brillo aceitoso que traicionaba el veneno en su interior. El crimen silencioso del molino, la enfermedad del pueblo, el asesinato del doctor Arrobe, todo se cristalizaba en su mente. Poirot sintió el despertar de la certeza. Pero la certeza no era suficiente. Necesitaba evidencia. Algo concreto que uniera los hilos. Permaneció junto al río, el vial en la mano, sus ojos afilados trazando la silueta del molino entre la niebla. El legado de los Ashford se alzaba allí, manchado por la codicia. Y Poirot sabía que la enfermería sostenía la llave. Es el momento de mirar nuevamente, murmuró. Se alejó del río, sus zapatos pulidos resonando levemente en los adoquines mojados. Atravesó los pasillos de la enfermería, ignorando las camas de hierro de los enfermos, y entró en la estrecha oficina de Arrobe. El escritorio permanecía como lo había visto por última vez, documentos, frascos, etiquetas escritas con la precisa mano del doctor. Poirot revisó cuidadosamente las páginas, sueltas que había observado antes. Las notas dispersas, muestras de agua, análisis químicos. En su momento parecían inconexos, pero ahora,
En este nuevo contexto, todo cobraba sentido. El secreto del río estaba allí. Una hoja medio enterrada bajo una revista médica. Su tinta manchada revelaba los niveles tóxicos de desechos detectados. No era influenza. No era una epidemia natural. Era veneno industrial. Las palabras se detenían abruptamente. Una interrupción brusca. El asesino probablemente había tomado las notas completas. Pero en esos garabatos olvidados estaba la verdad. Poirot recordó las huellas bajo la ventana del gran anexo. Barro del río. Botas grandes y anchas, como las de Timothy Ashford. Las había visto antes. Una visita más a la señora Clara Benson tal vez agudizaría el enfoque. La cabaña estaba cerca. Las cortinas se movían mientras ella abría la puerta, sus ojos chispeando con curiosidad. Madame Benson, empezó Poirot con tono suave. La figura, lo que vio aquella noche, ¿podría describírmela de nuevo? Alto y ancho. Se movía como un joven, respondió ella. Su voz baja, emocionada. Se movía audaz, como latón, sabiendo que lo acechaban las sombras. Ahora que lo menciona, ¿podría haber sido el joven Ashford? Sí. Acechando allí. Merci, madame, dijo Poirot, su bigote contrayéndose levemente. Sus ojos ven mucho. Las piezas comenzaban a encajar. Timothy. Su ambición. Un hilo ahora fácil de atrapar. Regresando al río, la noche se había profundizado. Poirot se encontraba con el vial en la mano, y las notas que la niebla había ocultado. Enderezó su abrigo. Su bigote temblaba con resolución. Era hora. Se volvió hacia la posada La Rosa y la Corona. Iba a convocar a los sospechosos. Iba a revelar el secreto del río. Iba a desenmascarar al asesino. Con cada paso en la neblina, su certeza crecía. Una luz para desterrar las sombras y restaurar el orden en un pueblo perdido en la oscuridad. El bloqueo tenía un brillo de vítel bajo ceniza, una quietud misteriosa. Las calles se vaciaron y su gente se había confinado. Aún dentro de la posada de Rose Crown, se respiraba una tensión diferente. Hercule Poirot, con su precisión característica, había orquestado la reunión de los sospechosos. Ese día, había convocado a la gente al vernes a su lado, con voz tranquila, pero con la firmeza monótona de quien no deja elección. Uno por uno, se convirtió en su eco, en su sombra. Mademoiselle Turner, la enfermera Jenkins, y Monsieur Smith. La verdad, dijo Poirot, nos espera en la posada. Barnes, siempre imponente, había salido. Sus pesadas pisadas resonaban entre la niebla mientras reunía a cada sospechoso, guiándolos hacia The Rose Crown. Ahora, estaban todos reunidos en el comedor de la posada, una audiencia renuente ante el inminente desenlace de Poirot. La larga mesa de roble brillaba tenuemente bajo la luz parpadeante del candelabro, proyectando sombras inquietas sobre sus rostros enmascarados. El señor Reynald Ashford se sentó rígidamente, sus ojos severos fijos en Poirot. Madame Cesure, empezó Poirot, bajando la voz a un hilo tranquilo que cortó el silencio con decisión. No estamos aquí para divagar, sino para revelar algo más siniestro, la muerte del doctor Hargrave. Timothy, inquieto a su lado, dejaba ver su energía juvenil y agitada, sus manos ocultas bajo la mesa. La señorita Emily Turner apretaba su relicario. Su respiración era desigual. La enfermera Margaret Jenkins mantenía una compostura rígida, su uniforme impecable, a pesar del leve temblor en sus manos. El señor John Smith, reclinado con un aire casual, ocultaba preocupación tras una sonrisa sutil. Poirot los observó uno a uno, su mirada, penetrante y deliberada. Comencemos con el señor Smith. La fotografía en su posesión lo revela como alguien distinto, con un pasado oculto. Pero le diré, esto no lo convierte en asesino, ni implica motivos. Su anonimato está preservado, y su verdadero nombre permanece solo conmigo. Smith inclinó la cabeza, su sonrisa ampliándose débilmente. Un acto cortés, monsieur, se lo agradezco. Poirot asintió brevemente y continuó. Siguiente. Jenkins soltó un suspiro tembloroso. Sus manos se estabilizaron. Gracias, señor. Solo quise servir con honor. El tono de Poirot se agudizó mientras se adelantaba. Ahora, Mademoiselle Turner, las voces que su vecino escuchó delatan un visitante.
¿No me confesó usted que Timothy Ashford acudió a buscar su ayuda, y que lo rechazó? En ese rechazo, se sembró la semilla del desastre. Y así, llegamos al corazón de esta oscuridad. El río. Sus aguas, envenenadas, no por peste, sino por la codicia. El molino, sí. El doctor Hargrove lo sabía. Su carta era un llamado desesperado a la justicia. Poirot levantó un pequeño vial. Agua turbia del río, contaminada. La avaricia de la fábrica se filtra por estas corrientes. El descubrimiento del doctor Hargrove fue su sentencia. Poirot se volvió lentamente hacia Reginald Ashford, su mirada firme como la hoja de una navaja. La mesa tembló. El silencio cayó como una losa. Poirot contó, su mirada perforando el silencio. El informe y las muestras del doctor Hargrove condenan a usted, y las huellas señalan a una persona entre nosotros. Reginald se puso de pie bruscamente. No calumniarás a mi hijo. Pero los ojos de Poirot seguían fijos en el informe de Timothy. Su voz, como un susurro áspero, rompió el aire tenso. Tu legado. Querías protegerlo tanto que lo enterraste. Mataste por él. La resolución de Timothy se derrumbó. Su voz también. Todos los presentes se estaban desmoronando. Timothy Ashford, estás bajo arresto. Cuando Timothy fue escoltado fuera del comedor, la tensión se desvaneció. Un suspiro colectivo alivió el aire como si una losa invisible hubiera sido levantada. Con su confesión, la atmósfera se volvió más ligera. Poirot aceptó un tisano de la señora Fletcher. Su mano, por fin relajada. Una gran verdad, madame. Pero la verdad también cura. El sol de la mañana, un disco pálido luchando por perforar los restos de niebla, lanzó un brillo tentativo sobre Vitech Wood bajo ceniza. La aldea, que tan recientemente yacía sepultada en silencio y sospecha, despertaba con los primeros susurros de renovación. Poirot se detuvo en la ventana de su modesta habitación en la posada Rose Ann Crown. El verde del bosque allí, un comerciante, se agitaba con renovado vigor. La cuarentena y el sofocante sábado se habían levantado, finalmente desterrados por la luz de la verdad. Con movimientos precisos, Poirot dobló sus pijamas de seda y los colocó en su maleta. La habitación, aunque sencilla, le había servido como una pequeña ordenación durante los últimos días. La puerta se abrió con suavidad. La señora Edith Fletcher entró con una bandeja, una olla humeante de tisano y una sola taza de porcelana. Su rostro, aún trazado por la tensión de los recientes eventos, se suavizaba en una sonrisa mientras dejaba la bandeja sobre la mesa. Su última copa antes de partir, Monsieur Poirot, dijo con una voz cálida, aunque teñida de melancolía. Merci, madame, respondió Poirot, llevando la taza a los labios. La calidez se filtró en sus dedos mientras inhalaba el vapor fragante. Ha sido, mon Dieu, una estancia muy agitada. La señora Fletcher asintió, frotando suavemente su delantal. Estamos profundamente agradecidos por todo lo que ha hecho, señor. La aldea ya se siente más ligera, ahora que la verdad ha salido a la luz. El comedor, una vez lleno de sospecha, ahora resonaba con un nuevo tipo de silencio. Un silencio curativo, expectante. Vitech Wood, resiliente, se reparará. Aunque las cicatrices de la codicia pueden demorar en sanar, el proceso ha comenzado. Los pacientes habían sido liberados del control del veneno. La fábrica prometía reformas, bajo la mirada atenta de las autoridades. Timothy Ashford esperaba juicio por sus crímenes. Poirot, en silencio, acarició su bigote mientras repasaba mentalmente los detalles del caso. Su mente, siempre precisa. ¿Y usted, monsieur? Preguntó la señora Fletcher con un tono suave. ¿Volverá directamente a Londres? Sí. Mis pequeñas células grises han trabajado bastante, dijo Poirot con una media sonrisa mientras terminaba de empacar. Colocó con cuidado su sombrero Homburg sobre la cabeza, ajustó su abrigo y descendió las escaleras. Sus zapatos pulidos marcaban un ritmo constante en la madera envejecida. La posada ardía suavemente con el fuego matinal. Se inclinó ante la señora Fletcher una vez más. Sus ojos brillaban. El orden, madame, debe prevalecer, incluso en los lugares más inesperados. Afuera, la aldea se desplegaba ante él. Sus calles, susurros de vida. El bullicio, tímido, pero renacido.
Poirot caminó lentamente. Su mirada capturaba los signos sutiles de la vida retomando su cauce. Una promesa de industria, templada por nueva precaución. En el borde de la aldea, su contratado Morris 8 lo esperaba. El motor ronroneaba suavemente. Poirot hizo una pausa, lanzando una última mirada a Vitejot bajo ceniza. La niebla se había levantado. Las colinas suaves más allá resplandecían, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Busqué, y encontré, murmuró. Lo inesperado siempre agudiza la mente. Entró al automóvil. El asiento de cuero crujió bajo su peso. Mientras la aldea se desvanecía en la distancia, Poirot se permitió un momento de reflexión. El caso había sido un enredo de codicia y desesperación. Pero la justicia había prevalecido. Sus nervios, tensados al límite, hallaban consuelo en la satisfacción del deber cumplido. Sus pequeñas células grises habían triunfado una vez más. Giró sus pensamientos hacia Londres. El orden esperaba su regreso. El auto se alejó, llevándolo fuera de Vitejot bajo ceniza. Las sombras se alzaban, y la paz se restauraba. La misteriosa enfermedad no era contagiosa, sino un veneno. Uno que fluía desde la fábrica hasta el río Mercury. La verdad, silenciosa pero implacable, lo condujo hasta Timothy Ashford, el ambicioso hijo que asesinó para proteger el nombre de su familia. Con el asesino desenmascarado y la cuarentena levantada, la aldea volvía a la vida. Una vida difícil, pero ahora, guiada por la justicia. Esperamos que este viaje, entre la sospecha y la revelación, haya sido tan cautivador como esclarecedor.